Capítulo 161. Jake despertó de la meditación y se puso de pie, estirándose un poco. Realmente no hizo nada ya que el sistema había cambiado completamente su físico y ni siquiera estaba seguro de cómo importaban más cosas como los músculos, pero aún se sentía mejor después de hacerlo. Miró hacia su objetivo en la distancia y vio que el Storm Elemental se había acercado con confianza al árbol gigante para absorber su maná. Jake claramente había arruinado el equilibrio natural que Thunder Rock y Storm Elemental habían creado al matar a uno de ellos. Entonces, ¿no sería justo acabar con ambos? Sin embargo, su táctica para el Storm Elemental sería muy diferente. En lugar de luchar directamente, se desafiaría a sí mismo de otra manera. Jake siempre había sido bastante decente en el tiro de larga distancia, y tenía que admitir que siempre admiró a los arqueros largos. Jake recordó que el alcance más largo jamás alcanzado con un arco largo fue un poco menos de 350 metros, y eso sin tener en cuenta la precisión. Una vez leyó que usar un arco largo era más similar al golf que al tiro con arco real. Jake no estaba seguro de cuán preciso era eso. Con lo que Jack planeó, sabía que su táctica de ataque habitual no funcionaría. Incluso a una docena de kilómetros, prácticamente no había caída de sus flechas debido al gran poder detrás de ellas. El encantamiento del arco Windsor que ayudó con la resistencia del aire también fue inmensamente útil. Pero Infused Power Shot fue lo que realmente lo hizo posible. El problema era que, el maná dentro del disparo se agotaba antes de golpear. Se apagaría lentamente, haciendo que la flecha se ralentizara y comenzara a caer mucho más que antes. Jake no sabía el alcance máximo exacto de Infused Power Shot, pero no creía que pudiera mantener su flecha volando en línea recta por más de 20 a 25 kilómetros, si es que eso era posible. Así que dispararle a un Storm Elemental desde donde se encontraba actualmente sería difícil. Enfocó su vista y apenas pudo ver la enorme figura del elemental de tormenta muy, muy lejos en la distancia. Cuando enfocó, fue como si lo miraran a través de un telescopio, bueno, excepto que no limitaba su visión periférica en absoluto. Esa percepción de 1978 está a punto de ser utilizada. Jack se rió para sus adentros mientras comenzaba a hacer algunos cálculos rápidos. Entonces, según mis cálculos, si tiro hacia arriba y la flecha hace un zumbido y luego hace pipí, golpeando al elemental con un estampido, causará un gran daño. Jack asintió, aprobando su propia brillantez. Hablando en serio, este tipo de ataque fue donde hizo un poco de cálculo, pero por lo demás, solo hizo lo que le pareció correcto. En lo que respecta al tiro con arco puro, este sería, sin duda, su mayor desafío hasta el momento, razón por la cual todavía estaba emocionado por ello. No fue tanto una batalla de vida o muerte como lo fue Jack superando sus propios límites. Mirando hacia su objetivo una vez más, vio que, de hecho, no se había movido durante 10 minutos más o menos, solo estaba parado justo en el árbol, uno de sus enormes brazos colocado en el tronco. Calculó que la distancia entre él y el elemental de tormenta era 175 a 177 kilómetros. Su último Infused Power Shot a máxima potencia pasó alrededor de 15 kilómetros en 3 segundos. Eso significaba que incluso si pudiera disparar con tanta velocidad, la flecha tardaría unos 35 segundos desde que se disparó hasta que llegó. Pero no disparaba en línea recta sino en curva. También viajaría significativamente más lento durante gran parte del viaje, lo que significa que efectivamente miró más de un minuto de tiempo de viaje. Era aproximadamente el mismo tiempo que le llevaría convocar a otra flecha del cazador ambicioso. ¿Necesitaba estar tan lejos? Probablemente no. ¿Tenía confianza en batear desde ese rango? No precisamente. ¿Lo haría de todos modos? Demonios sí. Jake ya había decidido que quería lograr algunas cosas antes de alcanzar el grado de para su clase. Había querido vencer a un grado de en un combate 1 a 1 sin trucos. Pero también quería explorar exactamente hasta dónde podrían llevarlo sus habilidades actuales en tiro con arco puro. ¿Y qué era más crítico para el tiro con arco que la precisión? Comenzó a invocar su flecha del cazador ambicioso mientras se enfocaba en el elemental de tormenta. Lo que apareció fue una flecha similar a la que había usado en el Cloud Elemental, y una vez más, también había drenado mucho más maná que resistencia para hacer.
Era plenamente consciente de que solo podía disparar unos pocos tiros antes de quedarse sin resistencia o maná, pero tenía la sensación de que estaría bien. Si bien no estaba seguro de cómo funcionaban exactamente los recursos del elemental, tenía la fuerte sensación de que no sería capaz de regenerarse más rápido de lo que podría bombear flechas. Especialmente no porque era más que liberal con el consumo de pociones. Con su Venom Fang, hizo un corte profundo en su propia muñeca mientras se enfocaba en Blood of the Malefic Vapor. Empapó toda la flecha en la sangre, ya que sabía que era su toxina más efectiva contra el elemental no biológico. Colocando la flecha gigante, echó un vistazo final al objetivo tan lejos en la distancia que ni siquiera se registraría a los ojos de un humano normal. Sin embargo, Jack podía ver su objetivo con bastante claridad, las corrientes de truenos retumbando en el interior liberando un destello de luz ocasional. Casi como si estuviera rogando por una flecha de la mitad de un pequeño país de distancia. Tirando de la cuerda, sintió la resistencia. Todavía encontraba muy mágico cómo el arco podía seguir sintiéndose tenso a pesar de sus crecientes estadísticas. Sabía que se debía a su calidad, ya que estaba bastante seguro de que un arco de rareza común del tutorial se rompería en sus manos. Comenzó a cargar todas sus habilidades de impulso, e incluso Big Game Hunter despertó a su intención, aumentando aún más su fuerza y agilidad. Lemmer Break se activó al 20% porque sabía que manejaría la debilidad mientras recuperaba sus recursos de todos modos. Mark of the Ambitious Hunter también demostró una vez más lo poco que Jake lo entendía. Usó la marca en el elemental de tormenta a pesar de que estaba muy lejos, y para su asombro, incluso podía sentir de dónde provenía el elemental. Pensó que estaría fuera de alcance, pero, de nuevo, el alcance de la habilidad escalaba con la percepción. Con todo listo, comenzó a cargar en Fuse Power Shot. El poder se arremolinaba a su alrededor mientras hacía los cálculos de último segundo y percibía el ángulo perfecto. Respiró hondo cuando comenzó a llegar a sus límites. Hake soltó la cuerda y la flecha explotó mientras volaba en un arco en la distancia. Uno pensaría que era un peligro que se encontrara con otras criaturas voladoras durante su vuelo, pero el riesgo en realidad era bastante bajo. La mayoría de las aves tendían a permanecer más abajo mientras cazaban a los elementales de las nubes en el continente de abajo. Algunos notaron la sombra de la flecha que pasaba sobre ellos, pero como no era un ataque dirigido a ellos, lo ignoraron. Hake ya había comenzado a crear otra flecha del cazador ambicioso. Con los ojos cerrados mientras enfocaba, ni siquiera miró si la flecha daría en el blanco. Lo sabría si lo hiciera, y si no lo hiciera, simplemente tendría que intentarlo de nuevo. Los segundos pasaron mientras canalizaba la invocación de la flecha. Lentamente comenzó a emerger de su palma, suspendido sobre él por la habilidad. 10, 11, 13. 34. 35. 59, pasó un minuto y nada aún. 63. 64. Sintió que la flecha estaba a punto de ser convocada por completo cuando abrió los ojos. Lo primero que hizo fue lanzar su mirada hacia el Storm Elemental, y justo a tiempo. Desde arriba, cayó una flecha gigante. Parecía solo una pequeña aguja cuando impactó al enorme Storm Elemental que acababa de ocuparse de sus propios asuntos en el árbol de rayos. La energía destructiva invadió al elemental cuando Jack la sintió a través de su marca. Como una ola, atravesó la forma masiva, y Jack estaba seguro de que estaba haciendo fuertes ruidos retumbantes basados en las muchas formas pequeñas de pájaros y elementales en pánico que vio. Pero Hake no tuvo tiempo de mirar. Una vez más empapó la flecha ahora terminada en su sangre mientras la colocaba y una vez más comenzó a cargar en Fused Power Shot. Auge. Una vez más, la isla de nubes en la que se encontraba se estremeció y sintió que gran parte de ella se desmoronaba. Tendría que encontrar otra pronto, ya que ésta se dispersaría por completo en solo unos pocos disparos. Otra flecha del cazador ambicioso volando en un gran arco hacia el horizonte mientras consumía una poción de maná y comenzaba a hacer otra. Un poco más de un minuto después, aterrizó, esta fallando al elemental masivo por casi 100 metros. Parecía mucho, pero con la gigantesca distancia de disparo, en realidad no lo era. El Storm Elemental se había movido ligeramente en la dirección desde la que había disparado,
pero después de no encontrar nada, ya estaba regresando al árbol. Así que disparó de nuevo. Auge. Este voló en otro gran arco, rasgando el cielo. El viento cedió cuando el encantamiento Windsoar que le dio su nombre a su arco realmente demostró su valor. Con la resistencia del viento inexistente, su flecha no perdió mucho impulso mientras volaba, lo único que funcionó para ralentizarlo fue la energía del Enfused Power Shot agotándose. Tal vez había algo poéticamente irónico en usar un arco bendecido por elementales para vengarse de alguien que asesinó elementales, para matar aún más elementales. La nube y el viento estaban incluso estrechamente relacionados. La tercera flecha descendió como un gran ataque de artillería, dando en el blanco cuando una vez más el enorme Storm Elemental fue invadido con la encarnación de la destrucción. Se retorció de dolor mientras intentaba localizar a su atacante, pero fracasó. Su inteligencia era inexistente como los Cloud Elementals. Se movió solo por instinto y se negó a dejar el árbol de luz gigante, era solo un blanco fácil, nunca se alejaba más de unos pocos kilómetros de él. Bueno, Jake llamaría a sus instintos patéticos, pero no era el mejor para preguntar. Auge. Se lanzó una cuarta flecha, y esta también voló certera. La isla de nubes debajo de él no pudo tomar un solo disparo más antes de dispersarse por completo, pero solo tenía maná para una sola flecha más, así que estaba bien. 10.000 maná, elevados a casi 15.000 con la poción, se consumieron con 5 flechas. La resistencia de Jack también se redujo a un tercio, la tensión constante de Lemmer Break al 20% y, por supuesto, la inversión en las flechas. Esto significaba que cada invocación había consumido casi 3.000 maná y más de 750 de resistencia. Algunos restos de los rugidos masivos del Storm Elemental incluso se dirigieron hacia él, apenas audibles en la distancia. No pudo evitar reírse, pensando en las bestias debajo de la isla y los pájaros volando sobre ella, todos completamente asustados. Auge. La quinta y última flecha fue lanzada, la isla de nubes debajo de él ahora estaba completamente destrozada. Rápidamente se dirigió a otra pequeña isla cercana mientras se establecía en ella. Desactivó Lemmer Break cuando comenzó a respirar con dificultad por el agotamiento. Acababa de entrar en meditación cuando sintió que le golpeaba la quinta flecha. 56 minutos después, abrió los ojos y consumió una poción de maná, y luego volvió a entrar en meditación de inmediato. Una hora después de eso, bebió una poción de energía antes de continuar con su meditación. Esto continuó durante 6 horas en total, 3 pociones de resistencia y 3 de maná, antes de que abriera los ojos para otra sesión de tiro. Miró hacia la distancia y vio a su objetivo todavía en el árbol de rayos. Estaba menos dañado que hace 6 horas, pero lejos de curarse. Todos los signos de toxicidad de su sangre desaparecieron hace mucho tiempo, pero no tuvo tiempo suficiente para regenerarse por completo. Su trueno interno estaba ligeramente apagado, y como dice el refrán, hay que forjar cuando el hierro está caliente. 2 minutos y 49 segundos después. Auge. Otra flecha cayó sobre el pobre elemental de tormenta. No era lo suficientemente inteligente como para entender lo jodido que estaba, pero incluso con sus instintos primitivos, había estado feliz de estar solo durante las últimas media docena de horas. Auge. Luego vino un séptimo, desgarrándolo aún más. Su enorme brazo derecho pareció perder su forma por un momento antes de que el elemental lo reformara. Auge. La octava flecha lo golpeó en la sección media, y una gran parte de su cuerpo se consumió por un momento, y el Storm Elemental una vez más gastó recursos considerables para curarse a sí mismo. Auge. La flecha número 9 falló por menos de 5 metros a la derecha de la enorme forma estacionaria. No puede ser perfecto cada vez, Jack se rió entre dientes, ya preparando la 10ª flecha. Auge. El 10º golpe, lo que significa 8 golpes totales de Arrow of the Ambitious Hunter. El elemental realmente parecía estar agotado, así que Jack hizo lo único natural. Pasó por otra ronda de recuperación en otra pequeña isla de nubes. Un poco más de 12 horas después de que llegara la primera flecha, el bombardeo continuó. Auge. La 11ª flecha voló el brazo derecho una vez más, pero esta vez no lo regeneró de inmediato. Auge.
La 12ª flecha destrozó el otro enorme brazo, uno que tampoco logró regenerar. Auge. La 13ª flecha lo golpeó justo en la sección del pecho, volando una parte masiva de su cuerpo. La ola destructiva lo atravesó, ya que la iluminación que lo atravesaba era prácticamente inexistente ahora. Trató de regenerar la parte destruida de su pecho, pero parecía tener dificultades para mantener su forma. Auge. 14. 12 de los cuales ese golpe. Esa fue la cantidad de flechas del cazador ambicioso que se requerían para matar al elemental de grado D. Asterisco has matado, Storm Elemental, el Biel 107, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Asterisco, timbre. Clase, cazador ambicioso, ha alcanzado el nivel 94, puntos de estadísticas asignados, más 4 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Clase, cazador ambicioso, ha alcanzado el nivel 95, puntos de estadísticas asignados, más 4 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, ha alcanzado el nivel 83, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Jaque disfrutó de los niveles, pero notó que había una notificación que se había perdido. Llegó en el momento en que mató al elemental y, sinceramente, no se lo esperaba. Asterisco habilidad mejorada asterisco, tiro con arco experto, poco común, y GT, tiro con arco de vastos horizontes, raro, capítulo 162. Parte 1. Jaque miró la habilidad mejorada con un poco de desconcierto. Tiro con arco experto, poco común, el mejor amigo de un arquero es el arco en su mano y la flecha en el corazón de su enemigo. Has demostrado que eres un experto con el arma que has elegido y te estás acercando rápidamente al nivel de dominio de tu oficio. Agrega una pequeña bonificación al efecto de agilidad y fuerza cuando se usa un arma a distancia. IGT. Tiro con arco de vastos horizontes, raro, el mejor amigo de un arquero es el arco en su mano y la flecha en el corazón de su enemigo. Insatisfecho con el simple hecho de convertirte en un experto, has buscado más allá de dominar la arquería común y no rehuyes usar la magia para mejorar tu técnica. Buscas cruzar todos los horizontes con tus flechas, y tu objetivo será traspasado, sin importar la distancia, sin importar los medios. Agrega una pequeña bonificación al efecto de agilidad y fuerza cuando se usa un arma a distancia. Agrega una pequeña bonificación de daño a todas las flechas según la distancia recorrida y la percepción. Estaba desconcertado, realmente todo lo que se necesitó fue disparar una larga distancia para obtener una habilidad con un nombre extraño. No solo pasó de experto a maestro o algo así. En cambio, cambió de dirección. No es que se quejara. La habilidad era objetivamente mejor en todos los sentidos, ya que agregaba una bonificación de daño basada en la distancia y la percepción. También decía bonificación de daño y no que aumentara la efectividad de sus estadísticas, lo que significaba que probablemente funcionaba como su marca del cazador ambicioso. ¿Fue porque había alcanzado cierto nivel de comprensión de cómo la marca causaba su daño? ¿Fue porque había matado a un grado de cuando solo estaba en grado E con su tiro con arco de largo alcance? ¿Fue porque usó una plétora de habilidades diferentes además del tiro con arco habitual? Incluso mencionó usar magia para mejorar su tiro con arco, ¿realmente hizo eso? Infuse Power Shot era técnicamente mágico, también lo era Blood of the Malefic Vapor si lo pensabas un poco. Las flechas generadas por Arrow of the Ambitious Hunter para ser usadas contra el Storm Elemental también tenían claramente elementos de su control de maná, y dudaba que fueran tan fuertes si no hubiera practicado manipulaciones de maná y haciendo esos rayos de maná como tanto como tenía. El uso de la palabra, vasto, también fue extraño. ¿Por qué no horizontes lejanos? Claro, uno podría argumentar que vasto incluía distancia, pero también incluía amplitud. ¿Estaba hablando de cuán diverso era su tiro con arco? Tenía que admitir que ya no era solo el tiro con arco regular, incluso desde una perspectiva posterior al sistema. Integró activamente Gaze of the Apex Hunter para golpear más fuerte, usó flechas que dependían en gran medida de sus habilidades como usuario de maná y todo lo relacionado con su profesión. Jaque se quedó pensativo mientras consideraba la habilidad.
En última instancia, fue solo una actualización directa, por lo que fue bueno, y ahora su percepción resultaría aún más útil. Especialmente el primer golpe con Enfused Power Shot sería más fuerte, porque realmente lo necesitaba. Cerrando los menús de su sistema con satisfacción, sintió que estaba olvidando algo. Dirigiendo su mirada hacia el continente de las nubes, vio que todos los pájaros se reunían hacia donde mató al elemental de tormenta, casi como si estuvieran buscando algo. ¡Mierda! El orbe. Jake gritó en voz alta mientras tomaba vuelo hacia la isla. Maldita seas, actualización de habilidad afortunada, por distraerme. Estaba volando desesperadamente hacia adelante mientras trataba de vigilar lo que sucedía en la distancia. Vio que los pájaros perseguían a un Maddening Rock que lo había robado, pero pronto un grupo de Flare Crows lo atacó y logró quemarlo antes de que uno de los grandes buitres se lanzara y rompiera sus garras contra Lightning Rock. Jake siguió batiendo sus alas mientras trataba de acercarse. Intentó usar la mirada del cazador Apex de vez en cuando para tratar de detener al pájaro que supuso que tenía el orbe mientras se acercaba a un ritmo mucho más lento de lo que le hubiera gustado. Miranda se sentó en la casa comunal recién construida con Hank, Neo con su grupo y algunos de los antiguos matones de Abby. Los últimos días habían sido muy fructíferos para la ciudad con la afluencia de unos 50 nuevos ciudadanos. De acuerdo, estaba un poco sesgado en la proporción de género con solo 5 mujeres en total, ella, Eleanor, Kristen, Louise y la mujer con cicatrices. Esa mujer era una de las personas dentro de la casa actualmente mientras discutían planes futuros. ¿Crees que es seguro hacer contacto?, preguntó Miranda. Abby y Donald no querían, algunos trataron de correr esa noche para tratar de entrar al fuerte, pero todos fueron asesinados, explicó la mujer. Francamente, no sabemos nada sobre ellos, pero estaban luchando un poco por lo que parece. Miranda asintió mientras asimilaba la información. Conseguir un grupo de supervivientes que habían pasado casi un mes deambulando para perseguir a Neil y sus amigos había resultado muy valioso. Habían visto muchos lugares en sus viajes y habían aprendido mucho. El primero de los cuales fue de unos pocos asentamientos humanos más grandes. Alrededor de 20 kilómetros fuera del bosque, un total de 130 o más kilómetros, un gran asentamiento fue llamado, El Fuerte. La razón de esto era simple, ya que era un antiguo fuerte medieval antes del sistema. La trampa para turistas ahora se estaba utilizando con su intención original en mente, ya que muchos se habían refugiado allí. Pero, para muchos humanos agruparse en un solo lugar también presentaba desafíos. Ignorando todas las dificultades habituales de administrar un asentamiento funcional, también tuvieron que lidiar con el asalto constante de las bestias. Un gran asentamiento era el mejor coto de caza y servía como faro para atraer a las bestias hambrientas de experiencia. Planteó la cuestión de por qué ninguna bestia se atrevió a entrar en el área de su Pailan, pero Miranda simplemente asumió que tenía algo que ver con el propio Pailan. ¿O tal vez fue el dueño del Pailan? ¿Quién sabe? De cualquier manera, actualmente estaban tratando de determinar si debían contactar al fuerte y posiblemente ofrecerles ir al bosque con ellos. Pero había muchos riesgos y factores desconocidos asociados con eso, y francamente no se sentían cómodos tomando la decisión sin el dueño presente. En primer lugar, el fuerte probablemente tenía miles dentro cuando no eran ni 60 personas. Y aunque Neil y su grupo eran poderosos, no creían que pudieran garantizar una apariencia de seguridad contra tantos. Si el dueño podría hacerlo, tampoco lo sabían, pero Miranda tenía el presentimiento de que estaría bien. Sin embargo, no por ninguna habilidad. Su habilidad Intuition se había actualizado recientemente a Rarity y se volvió más especializada en la gestión de la ciudad. De manera molesta, incluía conocer mejor la intención del propietario, pero no hizo una mierda, incluso si dijo que lo hizo. ¿Puede el sistema tener errores? ¿O es demasiado fuerte de alguna manera? Además, ya tenían muchas cosas que hacer. Actualmente estaban construyendo edificios de madera a partir de la abundancia de madera en el bosque, con Hank a la cabeza del proyecto. El hombre estaba creciendo en niveles bastante rápido y parecía divertirse. Louise lo ayudó e incluso logró evolucionar su profesión a una especie de arquitecta. Mark también disfrutaba ayudando y pronto evolucionaría también en su profesión.
La familia prácticamente se había hecho cargo de la incipiente industria de la construcción de la pequeña ciudad, y Miranda estaba más que feliz de que lo hicieran. Y lo primero que habían hecho, después de la cabaña del dueño, era un cartel para colocar en la entrada del valle. Hubo un acuerdo unánime en que el valle con el albergue estaría completamente fuera del alcance de cualquiera, excepto del propietario y de Miranda, cuando ella necesitara comunicarse con él. Miranda todavía recordaba que a él le desagradaba que la gente lo mirara fijamente mientras trabajaba, y tenía la fuerte sensación de que le gustaría su privacidad. No fue por alguna habilidad sino por leer a una de las personas más fáciles de leer que había conocido en su vida. Con eso en mente, comenzaron a construir fuera del valle pero aún más dentro del dominio del pilón de la civilización. Solo construyeron en el lado sur, lejos del acantilado con la cascada, lo que convirtió al albergue en el punto más al norte de la ciudad. ¿Fue esto lo más efectivo cuando el pilón expandió el área en un área circular? No, en absoluto, pero no era como si necesitaran espacio. Con menos de 60 personas en total, hasta ahora solo habían logrado crear 2 estructuras de madera en la nueva ciudad. Uno de ellos era la casa comunal en la que se encontraban actualmente, y el otro era un edificio de almacenamiento. El tercer edificio también estaba en construcción y sería una segunda casa comunal. Las casas comunales eran lo suficientemente grandes como para albergar a docenas, y querían una para hombres y otra para mujeres. Nuevamente, la casa comunal para mujeres no era realmente un problema urgente todavía debido a que solo había un puñado de ellas. Miranda tuvo que admitir que le gustaba el ambiente del área que estaban construyendo. Habían dejado a propósito la mayoría de los árboles en pie, haciendo que todo estuviera cubierto por el dosel de los árboles y emitiendo un estado de ánimo muy relajante. Pareció ayudar a muchos de los miembros de aquellos que se habían visto obligados a ayudar a Abby. Después de su muerte, el efecto de su profesión de líder se desvaneció y apareció gran parte de la tensión mental reprimida. La profesión de la pequeña perra psicótica claramente tenía una habilidad que permitía que sus seguidores se sintieran silenciados por hacer cosas horribles. Ahora tendrían que lidiar con eso ellos mismos. Neil y su grupo ya los habían revisado todos con el hechizo de detección de la verdad de Silas para hacer algunas preguntas rudimentarias. Principalmente sobre las cosas que habían hecho y los errores que habían cometido, además de confirmar que no tenían ningún pensamiento de venganza hacia Miranda o Neil y sus amigos. También habían preguntado sobre sus pensamientos hacia el propietario, pero la respuesta allí fue simplemente extraña. Ninguno de ellos consideró ni por un segundo pensar mal de él. La razón era que había matado a Abby, pero no exactamente como uno pensaría. Casi todas estas personas habían sido forzadas bajo el paraguas de Abby desde el principio del sistema. Vieron el poder indomable que le permitía aplastar cualquier cosa. Consciente o inconscientemente, ya la habían puesto en un pedestal en sus mentes de que era más que humana. Ahora, esa persona increíblemente fuerte fue asesinada en un encuentro unilateral con el dueño. Aplastado y hecho para parecer una niña débil. En lugar de bajarla de su pedestal a su nivel, en sus mentes, acababan de ver un pináculo aún más grande aplastándola. Todo su miedo y, por mucho que odiaran admitirlo, el respeto por su poder se había amplificado y transferido a él. Significaba que trabajaron con una intención casi fanática para ayudar a Hank a construir, y parecían casi temerosos frente a Miranda, la única diferente era la mujer con cicatrices. Tal vez porque había roto el hechizo hace mucho tiempo, solo se sentía agradecida con el dueño, pero eso era todo. Entonces, esperamos el regreso del propietario, y luego, si podemos convencerlo de que nos ayude, nos ponemos en contacto con el fuerte, preguntó Miranda, resumiendo su discusión circular, siempre regresando a, bueno, si el dueño estuviera aquí. Todos asintieron y procedieron a discutir algunas cosas menores adicionales antes de que ella los despidiera de su pequeña reunión. Hank ya sabía qué hacer cuando se trataba de construir cosas, y Neil y sus camaradas también estaban trabajando duro en sus respectivas profesiones en estos días. Todos parecían disfrutar del tiempo de inactividad y no estar constantemente en movimiento. Pero había tenido la sensación de que pronto les gustaría salir a cazar. Algo con lo que realmente no se sentían cómodos antes de que los propietarios regresaran. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Vuelve aquí,
pequeño de mierda. Jake gritó mientras perseguía al maldito pájaro con forma de halcón que batía sus alas desesperadamente con un pequeño orbe en su pico. Era muy rápido y usaba magia de viento como Hawkeye. Se vio obligado a detenerse, disparar un power shot infundido rápido mientras congelaba al pájaro con la mirada del cazador Apex antes de finalmente lograr alcanzarlo. Le había cortado el ala y pensó que finalmente podría reclamar su maldito botín. Ya estaba a decenas de kilómetros del continente de nubes, habiendo perseguido un pájaro tras otro. Todos habían invadido el orbe de nubes, queriendo reclamarlo para sí mismos. Con el Thunder Rock, Jake había estado allí. Se había mostrado matando a la bestia, intimidándolos a todos. Sin embargo, ahora, solo un día después, no les importaba una mierda. ¿O tal vez estos eran pájaros diferentes? Algunos lo evitaban, pero honestamente, a él no le importaba. Había pasado demasiado tiempo desde que mató al Storm Elemental, y ahora solo funcionaba con humo. Había usado Lemmer Break en un 20% mientras bombardeaba al elemental y no pudo desactivarlo nuevamente con un periodo de debilidad. Lo único afortunado fue que todavía le quedaba más de la mitad de su energía ya que no tenía que disparar las 5 flechas, pero se estaba agotando rápidamente. El vuelo ya había consumido la mitad de su reserva de recursos restante. Su disparo anterior había derribado a otro pájaro, pero tan rápido como lo hizo, otro barrió y recogió el orbe. Suficiente. Jake gritó, su mirada congelando cada ave dentro de su línea de visión. La sangre comenzó a brotar de sus ojos, pero en este punto, honestamente, solo estaba enojado. Maté a ese jodido elemental, ese es mi orbe. Jake gritó furiosamente, llamando la atención de todos los pájaros que luchaban por el orbe. Ahora dale una mierda aquí, o te juro que haré mi misión personal cazar hasta el último maldito de ustedes. Su arrebato puede parecer extraño, pero ya sabía que muchos de los malditos pájaros lo entendían, al menos en algún nivel. Si bien es probable que no comprendieran las palabras en sí mismas, entendieron la intención detrás de ellas. Pero más que eso, su aura los intimidaba. Algunos también lo reconocieron como el asesino del Thunder Rock, seguro que ayudó aún más cuando sacó el Best Core y lo levantó. El pájaro que actualmente tenía el orbe en la boca parecía muy nervioso. Era un Flarcrow con 3 de sus camaradas quienes lo miraron. Voló hacia el humano con la derrota en los ojos, la presión de sus camaradas y todas las bestias que lo rodeaban se le echaban encima. Aterrizó justo enfrente de Jack y dejó el orbe. Lo miró brevemente antes de escabullirse rápidamente. A estas alturas, todos parecían haberse dado cuenta, el nuevo depredador ápice de esta región no eran los 2 titanes de grado D, sino este pequeño humano que los había matado a ambos. Jake recogió el orbe y lo puso en su almacenamiento espacial. Estaba cansado y molesto por tener que perder el tiempo persiguiendo a estos pájaros de mierda. Ni siquiera se molestó en ir a ninguna parte, ya que se sentó en el suelo en ese mismo momento, desactivó Lemmer Break y entró en meditación. Ni una sola bestia dispuesta a acercarse. Capítulo 162. Parte 2. Meira se secó el sudor de la frente mientras se sentaba a descansar. Su sudor no solo se debía a la extenuante tarea que estaba realizando, sino también al calor que hacía. Bebiendo de la botella de agua, agradeció a sus padres por enfatizar la importancia de invertir puntos libres en estadísticas físicas a pesar de ser un elfo. Mirando a su lado, vio que su padre y su madre seguían trabajando para llenar el carrito y preparar el envío para su supervisor. Era un trabajo duro, pero su familia sabía que su pequeño clan tenía suerte de tenerlo. Para incluso seguir existiendo. Hace unos miles de años, su clan había sido bastante frecuente, su matriarca incluso era una poderosa potencia de grado B. Si bien no fue mucho en un gran planeta como Primordial 4 en su conjunto, fue bastante para esta área marginal. Eso es hasta que se descubrió la mina. Un día, un grupo de exploradores de su clan encontró una dimensión de bolsillo oculta con una gran mina. Uno donde se pueden encontrar materiales que valen más que la riqueza colectiva de su clan. Pero en lugar de informar al clan, lo vendieron a una fuente externa, el conglomerado Brimstone.
Unos días más tarde, su ejecutor descendió, asesinó a su matriarca y a la mitad de los ancianos, y esclavizó a todo su clan para que trabajara para ellos. Los que se opusieron murieron, y los que obedecieron vivieron. El padre de Meira había sido hijo de uno de los ancianos que se sometieron. Hoy, ya era un poderoso experto en grado D, pero todo lo que podía hacer era trabajar como esclavo para la supervivencia de su clan. Meira, nos vamos a la estación ahora, escuchó llamar a su padre. Con un suspiro, se levantó y se acercó a él mientras depositaba los últimos minerales en su almacenamiento espacial y pedía su montura. Un pájaro gigante descendió poco después con una pequeña estructura de madera en su espalda, alojamiento para el largo viaje. Al subir a bordo, pronto despegaron mientras ella se despedía de su madre y sus hermanos, que aún trabajaban abajo. Cuando estuvieron lejos del campamento, su padre se volvió hacia ella, con una mirada severa en su rostro. «Ve a descansar, para que estés lista para cuando lleguemos», dijo con algo de desdén mientras ella asentía y se dirigía a su habitación, donde se derrumbó en el suelo acolchado. Ya estaba cerca de la cima del grado E, pero todavía se sentía lo suficientemente cansada como para quedarse dormida. Pasaron rápidamente 3 semanas mientras se preparaba en su habitación. El vestido que habían preparado sus padres era un hermoso blanco de una sola pieza. Pasó casi 1 hora asegurándose de estar completamente limpia de toda la suciedad y la suciedad antes de ponérselo y arreglarse el cabello. Sabía lo importante que era que el joven maestro de la rama le gustara. No tenía ningún sentimiento positivo hacia el hombre lascivo, pero su gusto o disgusto por su persona podría determinar el destino de toda su familia e impactar al clan en su conjunto. Tal vez incluso los lleve a un futuro mejor si todo salió bien. Después de aterrizar en una de las plataformas de tránsito, el controlador saludó a la pareja de padre e hija y los dirigió hacia una de las salas de reuniones, junto con un pequeño comentario sobre el joven maestro que ya los estaba esperando. Al entrar en la habitación, los dos se encontraron cara a cara con un apuesto joven humano y un caballero de aspecto mayor detrás de él. Uno que ella reconoció instantáneamente como el líder de la rama y su hijo. La habitación en sí estaba meticulosamente diseñada con madera de aspecto costoso que reconoció como algunos de los árboles espirituales de su bosque. Árboles a los que solían honrar como guardianes del bosque, ahora reducidos a meros muebles. La pieza central de la habitación era una gran estatua de un humanoide sentado en un trono. El poderoso hegemón Brimstone. Un verdadero dios. Y un aura acompañante que la hizo consciente de que estaban en su dominio divino. «Meira, mi hermosa, es bueno verte una vez más», saludó el joven con una sonrisa lasciva en sus labios. Su mirada la estaba lamiendo de pies a cabeza, deteniéndose en cada curva para admirarlos un poco más. Meira tuvo que contenerse para no fruncir el ceño con disgusto mientras se inclinaba. «Me siento honrada de conocer a su excelencia una vez más», dijo mientras le dirigía una gran sonrisa falsa. A él no le importó o no notó su disgusto, ya que simplemente se rió y se volvió hacia su padre. «Ella es bastante buena, ¿no es así?». El caballero de aspecto mayor abrió los ojos por primera vez y miró a Meira. Instantáneamente se congeló ya que tuvo que evitar caerse por la pura presión, nivel B. Y bien adentro. Un hombre poderoso con antecedentes poderosos. Un trasfondo del que sus padres y su clan esperaban formar parte a través de ella. Débil, pero joven. Con el entrenamiento adecuado, la niña debería poder hacerlo adecuadamente, dijo con poco interés en su voz antes de volverse hacia su padre, indicándole que le entregara los minerales en su bolsa espacial. El tipo más bajo de almacenamiento espacial que uno podría poseer y una necesidad para este tipo de transportes. Meira se quedó en sus propios pensamientos por las palabras del hombre. No se sentía bien que hablaran de ella como si fuera ganado para una subasta, pero probablemente fue vista así en algún sentido. Los líderes de facciones y clanes prominentes a menudo tenían muchos socios para asegurar la continuidad de la línea de sangre. Si uno realmente tuviera una habilidad de línea de sangre real, aún más. Recordó que una de las ancianas de su clan también tenía varias docenas de jóvenes a los que mantenía. El género o el sexo no importaban, todo lo que importaba era el poder.
Por supuesto, los sexos fueron tratados de manera diferente, y las mujeres enfrentaron adversidades debido a que a menudo se las consideraba herramientas simplemente para dar a luz. Mientras tanto, un hombre era simplemente un soldado o un trabajador para ser explotado. Solo a través del poder uno podría convertirse verdaderamente en un individuo. Hace mucho tiempo, había soñado con algún día llegar al poder y ser genuinamente libre, pero esa esperanza se había esfumado hace mucho tiempo. Ahora todo lo que esperaba era sobrevivir y ayudar a su clan y familia tanto como pudiera. No importaba lo humillante que encontrara toda la situación. Una parte de ella odiaba haber nacido en una raza humanoide. Estar envuelto en política y facciones en lugar de la vida libre de una bestia. Ser uno con la naturaleza. Tengo que aguantar, fue todo lo que pudo decirse a sí misma. Su madre, hermanos, hermanas y todos los jóvenes del clan confiaron en ella. Si pudiera influir en el joven maestro y ayudar a elevar el estatus de su clan, entonces tal vez su vida podría tener algún sentido. Una vana esperanza que pronto se extinguiría. Después de que su padre le entregó la cartera, recibió un sentimiento de aprobación cuando todos se giraron para rezarle a la estatua en el medio de la habitación. Uno de los principios del conglomerado Brimstone era siempre hacer tratos comerciales en presencia de una estatua y siempre acreditar el hecho del trato al que llaman Brimstone. Así fue su credo y su fe. Dios, cosas que Meira no entendía. Mientras todos se inclinaban, todos escucharon un sonido, un crujido. El maestro de la rama miró hacia arriba y sus ojos se abrieron de par en par. Se había formado una larga grieta en el centro de la estatua. El aura divina que desprendía en agitación a medida que las grietas seguían extendiéndose. Hasta que finalmente, toda la estatua se derrumbó y el aura desapareció para siempre. Arg, el poderoso grado B gritó de dolor mientras le salía sangre de los ojos y los oídos. La reacción de perder una gran parte de él. La bendición que había llevado consigo durante decenas de miles de años desapareció de su pantalla de estado. No, imposible. Murmuró. Todos en la habitación estaban confundidos cuando el hombre poderoso se arrodilló con sorpresa y horror en su rostro. Maestro, ¿qué pasó?, preguntó su padre cuidadosamente. ¿El hegemón? ¿Qué fue todo lo que tuvo tiempo de decir antes de que un aura impactante los cubriera? Uno incluso más poderoso que el hombre frente a ellos. Meira sintió que todo su cuerpo temblaba mientras desviaba la mirada hacia la ventana. En la distancia, vio que la realidad se desmoronaba cuando el espacio se hizo añicos. Y de la grieta surgieron dos seres gigantes. Uno, una larga criatura con forma de serpiente con escamas que cubren todo su cuerpo y 8 pequeñas patas que crecen a lo largo de su cuerpo. El segundo era uno que incluso los niños más pequeños reconocerían, un cuerpo poderoso, 4 patas y 2 alas en la espalda. Llamas negras humeaban en su boca mientras volaba hacia adelante. Un verdadero dragón. Tampoco una versión inferior, sino un dragón negro. Éter apenas tuvo tiempo de pensar antes de que abriera la boca y lanzara un poderoso rugido. Lo último que sintió fue el impacto en su alma cuando perdió el conocimiento. Meira llegó en algún momento. Lo primero que la golpeó al recuperar la conciencia fue el olor y luego los sonidos. Los crujidos del edificio a su alrededor se desmoronaba lentamente, los incendios ardían y, finalmente, el sonido de pasos cerca. Lentamente abrió los ojos y vio a otro par mirándola. Al principio, se sobresaltó, pero pronto vio el vacío en ellos. Muerto. Era el joven maestro, su futuro compañero. Su cabeza, al menos. Le dolía todo el cuerpo, pero logró levantarse hasta quedar sentada. Vio la sangre gotear de su nariz sobre el hermoso vestido que su madre había creado para ella. Un vestido que estaba casi tan arruinado como el edificio que la rodeaba. ¿Qué pasó? Pero en el fondo, ella lo sabía. Esto era como las historias de cómo su propio clan cayó en ruinas, una invasión de una fuerza extranjera mucho más poderosa que la suya. Y ahora había llegado el momento de que el conglomerado Brimstone se enfrentara al mismo destino. Después de mirar un poco a su alrededor, viendo solo la habitación en ruinas y la cabeza del joven maestro muerto, logró levantarse sobre sus 2 pies. Todavía le faltaba visión y su cuerpo estaba débil.
Pero no podía simplemente sentarse allí y esperar a que el edificio se derrumbara o a que algo viniera y acabara con ella. Que fue cuando recordó los pasos que ahora estaban justo detrás de ella. Escuchó la voz detrás de ella, mientras giraba rápidamente, solo para tropezar y caer una vez más. Mirando hacia arriba, se encontró mirando a dos humanoides reptilianos. Al principio, pensó que tal vez era incluso el dragón de antes, pero el aura que emitían era mucho más débil, solo de nivel de más o menos. Sacudiendo la cabeza, ella indicó que no entendía. El de la izquierda sacó una especie de orbe y, después de un breve destello, desapareció. Meira se quedó allí sentada, confundida, mirándolos a los dos mientras ellos le devolvían la mirada. Siempre le había resultado difícil discernir las expresiones faciales de los reptilianos, por lo que no estaba segura de si eran realmente tan indiferentes como parecían. Por ahora, todavía tenía un solo objetivo en mente: sobrevivir. Menos de un minuto después, aparecieron otras dos personas. Uno de ellos reptil como los demás, y el último un humano por lo que parece. Los dos reptilianos originales se inclinaron hacia la humana, dejando claro que ella estaba por encima de ellos. Al observar a la mujer tan discretamente como pudo, vio su cabello oscuro y sus ojos rojos. Pero más que eso, notó su túnica. Era negro y verde, con el motivo de una serpiente con la boca abierta, colmillos listos para morder. Una marca que ella reconoció claramente. No pudo evitar temblar levemente. Era incluso peor de lo que temía. A pesar de haber vivido menos de 6 décadas, vivió lo suficiente para conocer el emblema de la facción más poderosa de todo su gran planeta. La Orden de la Víbora Maléfica. Si fueran ellos los que habían venido, ni siquiera podía empezar a imaginar. Eran famosos por su fuerza y alquimia. Más exactamente, venenos. Y si había algo que siempre necesitaban, eran objetivos amplios para probar y refinar sus toxinas. Varios clanes como el suyo habían caído a lo largo de los años en manos de un alquimista viajero aleatorio de la orden que necesitaba algunos sujetos de prueba. Y ninguna otra facción se atrevería a ayudar. Sintiendo su muslo izquierdo, supo que la daga que había escondido todavía estaba allí. La idea de tratar de luchar contra ellos ni siquiera pasó por su mente, en cambio, consideró usarlo en sí misma. El destino de ser súbdito de esos monstruos era mucho peor que la muerte. Antes de que sus pensamientos pudieran convertirse en acción, la mujer también terminó de observarla y asintió con satisfacción. Agitando su mano, un pedazo de papel negro se materializó en el aire mientras le sonreía a Meira, mostrando los dos colmillos creciendo donde deberían estar los caninos. Vampiro, figuras. Volviendo los ojos al contrato que tenía delante, supo de qué se trataba. Incluso si no pudiera hablar con estas personas, podría leerlo. No fue escrito en ningún idioma en sí, sino que fue creado por el propio sistema a partir de una habilidad. Un contrato de esclavos. Una vez firmado, perdería su vida. A menos que incluyera una forma de anularlo o el propietario decidiera hacerlo, nunca desaparecería. Con un solo pensamiento, el amo podría matar al esclavo. Si el esclavo hiere al amo, mueren. Si siquiera estuvieran pensando en hacerlo, experimentarían un dolor directamente infligido en su alma. Y el contrato frente a ella no tenía condiciones para anularlo. Era perpetuo. La única amabilidad en todo el asunto fueron dos cosas. 1. Un contrato de esclavitud siempre tenía que ser firmado voluntariamente. Uno no puede ser engañado para firmarlo o hacerlo bajo la influencia de cualquier habilidad enajenadora. Lo que no quiere decir que no pudieran hacer exactamente lo que estaban haciendo ahora. Dar una opción simple, firmar o morir. Además de eso, la segunda amabilidad era que uno siempre podía terminarse a sí mismo. A menos que el maestro hiciera un mecanismo de seguridad por otros medios, por supuesto, pero eso rara vez valía la pena. Meira vaciló. Se odió a sí misma por dudar y no solo rasgar el papel y sacar su daga. Se odió a sí misma por ni siquiera pensar en si su padre sobrevivió o en su clan en ese mismo momento. Ella simplemente no quería morir. Levantando la mano, la colocó sobre el contrato mientras lo firmaba.
Una runa salió del papel y entró en su cuerpo, su alma. Otro pasó del contrato a un tomo junto al vampiro, la runa maestra. Después de eso, todo fue solo un borrón. Lo único que Meira recordaba era despedir a su padre a lo lejos. Él también la vio. Sus ojos se encontraron, y ambos lo supieron. Ambos firmaron. El viaje a donde estaba su destino transcurrió relativamente sin incidentes, tanto como estar atrapada en una pequeña subdimensión con cientos de otras personas, todas con las mismas expresiones apáticas en sus rostros. Meira solo podía esperar vivir para algún día volver a ver a su familia, pero como esclava en camino a la orden de la víbora maléfica, sus perspectivas no parecían buenas. Capítulo 163. Los dos halcones se sentaron dentro de la esfera protectora mientras que el que Jack había llamado, Hawkie, ayudaba a su compañero con el ritual. Su compañero, el Mestsanhawk, aún se mostraba escéptico, pero de todos modos había aceptado las modificaciones. Hawkie necesitaba estabilizar toda la formación mientras Mestsanhawk volvía a dibujar cuidadosamente las marcas en el suelo. Era un trabajo intrincado que requería mucha concentración de ambos para algo que ni siquiera estaban seguros si tendría algún sentido. Si el humano no lograba matar al elemental o no quería darle el orbe, todo sería nada. Ahora, ¿por qué los halcones harían esta gran formación y pasarían más de un mes y medio alimentándola con energía mientras su huevo crecía lentamente? La respuesta fue simple: registros. Querían que su pollito comenzara con la mayor ventaja posible, con suerte incluso obteniendo una carrera poderosa. Como Gelsonhawk y Mestsanhawk, la carrera de su polluelo ya era impredecible para empezar, y aunque todo este ritual lo haría aún más, solo podría conducir a cosas positivas. Como grado D, Mestsanhawk ya ocupaba un lugar destacado en la jerarquía del planeta, y ambos también creían que Gelsonhawk podría alcanzar el grado D. Pero alcanzar el grado C o superior era una gran incertidumbre. Como bestias, sus instintos naturales eran, por supuesto, que tanto ellos como sus crías se volvieran tan fuertes y saludables como fuera posible. Habían hecho toda esta formación para asegurarse de eso, recolectaron cientos de orbes elementales de nubes, pero necesitaban más. Fue entonces cuando ese extraño humano apareció de repente. Al principio, era solo un volador de mierda del que Gelsonhawk se compadecía, y algunos de sus instintos paternales lo influenciaron para dar algunos consejos. No fue con ningún objetivo específico en mente, simplemente encontró al humano divertido. Pero entonces vio la lucha humana. Vio al hombre aniquilar las almas de toda una bandada de pájaros con una mirada y mejorar a una velocidad ridícula mientras cazaba bestias muchos niveles por encima de él. Lo vio matar bestias que el Gelsonhawk no estaba seguro de enfrentar con una sola flecha. Lo vio matar a un grado de que ni siquiera su compañero de grado de pudo vencer. Fue entonces cuando Gelsonhawk se dio cuenta de que se había encontrado con un monstruo. Verlo de pie sobre el Thunder Rock con una mirada decepcionada en sus ojos fue lo que hizo que Gelsonhawk se resolviera y convenciera a su compañero para que le pidiera ayuda. Mison todavía se mostró reacio, pero estuvo de acuerdo de todos modos. Había tratado de presionar al humano con su aura, pero en cambio se vio reprimido. 22 horas después de que el humano se fuera, Mestsanhawk lo detectó dentro de su aura proyectada. Un pequeño agujero en la barrera se abrió cuando el humano voló hacia adentro, aterrizando en el suelo con mucha más gracia de lo que Galesong había esperado que el humano pudiera hacer cuando lo encontró hace solo unas semanas. Bueno, eso fue jodidamente molesto, dijo el humano cuando de repente comenzó a divagar. En serio, mato al estúpido elemental, y luego todo se va a la mierda y... Sin embargo, ambos ya habían comenzado a filtrar su diatriba sobre pájaros ladrones y respetuosos después de escuchar la primera parte. Además, no entendieron completamente sus palabras, solo el sentimiento general detrás de ellas. Gelsonhawk hizo algunos ruidos hacia él, y el humano miró hacia él. Oh, sí, el orbe está justo aquí. Sacó el orbe y se lo mostró a los dos pájaros. Orbe elemental de tormenta, grado D, contiene un fuerte maná de afinidad de tormenta y los registros remanentes de un elemental de tormenta. El vuelo de regreso había sido bastante relajante. Después de recuperarse un poco, Jack fue a inspeccionar el centro del continente de nubes, también conocido como el enorme árbol de cristal.
Tras una inspección más profunda, se sorprendió al saber que no estaba vivo. O al menos no tenía alma. Era simplemente un tesoro natural. Uno que reunió y creó maná de afinidad con el rayo y probablemente también generó las nubes. Jake no podía hacerle nada ni moverlo. Así que decidió dejarlo así, tal vez podría encontrarle un uso en el futuro, y si no podía, estaba bien con que generara más grados de para cazar más tarde. Incluso si él mismo no los cazó, la nube estaba bastante cerca, por lo que tal vez algunas personas de su ciudad podrían ir en el futuro. En el tiempo presente, Jack todavía estaba un poco molesto cuando entró en la barrera, pero se sintió un poco mejor después de despotricar contra los dos pájaros. Por supuesto, había sido atacado en el camino de regreso por un grupo de buitres ignorantes que no lo habían visto antes. Estaba feliz de que su amigo halcón no fuera un imbécil que lo atacó a primera vista. Estos dos halcones al menos parecían algo educados, y él consideraba a Hawke una especie de amigo, y tratar a la novia o esposa de tu amigo decentemente era solo una cortesía común. Sí, Jack ahora estaba 100% seguro de que Hawke era el chico y Mestsan Hawk, la chica. Hablando de Hawke. Entonces, ¿cómo debería llamarte?, pensó, mirando al Mestsan Hawk. El pájaro lo miró confundido mientras Jack estaba allí, pensando profundamente. Bueno, eres un Mestsan Hawk, así que... ¿Qué hay de Mistie? Sí, vamos con eso. Hawke y Mistie. Ahora, Jack en realidad no estaba lo suficientemente delirante como para pensar que esos nombres eran buenos de alguna manera, pero francamente, no le importaba. Incluso si otras personas los escucharan, ¿quién faltaría al respeto a un halcón de nivel 97 y su compañero de grado D? Bueno, además de él mismo. Al pájaro tampoco le importaba particularmente, tal vez encontrando novedoso todo el concepto de nombrar cosas. Hawke ya se había acostumbrado al extraño humano hace mucho tiempo, por lo que simplemente ignoró las payasadas del humano mientras miraba fijamente el Storm Elemental Orb en su mano. De todos modos, aquí está el orbe, dijo Jack mientras le arrojaba el orbe a Mistie, quien lo atrapó fácilmente con algún tipo de magia mientras levitaba en el aire. ¿Telequinesia? Parece bastante débil, por lo que probablemente no se use en combate. Jake vio que los dos pájaros seguían trabajando después de que ambos dieran un graznido de agradecimiento. El humano se preguntó qué hacer mientras miraba cómo el círculo mágico se volvía a dibujar en nuevos patrones. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que era para permitir el uso del Storm Elemental Orb. Pero le dio una idea. ¿También puedes usar el Best Core?, preguntó mientras sacaba el núcleo del Thunder Rock. Misono miró a él y al orbe por un momento antes de sacudir tristemente su pequeña cabeza. ¿Es porque no es solo energía pura como los orbes?, preguntó, señalando entre los orbes y el núcleo. Ese le consiguió un guiño. Dime, ¿qué pasa si de alguna manera me meto con él un poco y lo hago más como un orbe? ¿Se puede usar entonces? Esta vez recibió una mirada confusa de Mistie. Hawke hizo algunos ruidos de pájaros que hicieron que el halcón lo mirara de nuevo con interés antes de chillarle en respuesta. Sí, solo voy a tomar eso como un sólido, tal vez. Ahora, ¿qué planeaba hacer Jack? Algo que no tenía ni idea de si podía hacer. Un poco de una apuesta, si se puede. Jake entendió que a los ojos de muchas bestias y de casi todos los humanos en la Tierra, un Best Core de grado D tenía que ser un tesoro invaluable, pero para Jack, realmente no lo era. Mataría a innumerables grados D en el futuro, por lo que meterse un poco con uno para un experimento loco no era un desperdicio en absoluto a sus ojos. Quería ver si de alguna manera podía convertir el núcleo en algo útil. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que envenenarlo? Pero, él quería hacerlo de una manera un poco única. Así que el caldero que había sacado no era el habitual, sino uno que aún no había usado. Caldero de miríadas de esencias, épico, un caldero hecho mediante la infusión de una gran variedad de esencias en su interior, lo que le otorga la capacidad de transformar las afinidades de maná de manera mucho más fácil y eficiente. Permite al usuario cambiar afinidades a afinidades elementales que el usuario no posee. El caldero tiene una conductividad de maná muy alta debido al material y las runas inscritas en él, pero es algo frágil en comparación con muchos otros tipos de calderos.
Encantamientos, conductividad de maná, muy alta. Transparencia de maná, media. Durabilidad, baja. Innumerables esencias. Requisito, el Biel 50 más en cualquier profesión relacionada con la alquimia. Sin embargo, aún no estaba listo. Si bien este fue un experimento loco, todavía necesitaba al menos algún tipo de plano enfoque. Cerrando los ojos, entró en meditación mientras se sumergía en su ser interior. Más exactamente, una pequeña gota de sangre dentro de sí mismo. La gota contenía registros de Malefic Vapor en los que Jack podía sumergirse y explorar con su Sagacity of the Malefic Vapor. Naturalmente, no eran todos los registros del Dios poderoso, sino una mera fracción de un fragmento, pero eso en sí mismo era casi ilimitado para un grado como él. Y aunque el conocimiento estaba principalmente relacionado con la alquimia, no todo lo estaba. Cuando se sumergió en él, sintió que recibió algún tipo de respuesta, ya que sintió brevemente que la influencia del propio Billy descendía y lo empujaba en la dirección en la que se dirigía. Su diversión era evidente. Jack encontró el conocimiento que buscaba mientras se zambullía. Conocimiento sobre registros y, lo que es más importante, la evolución de las bestias y cómo apoyarlas en sus evoluciones. No buscó una receta ni nada por el estilo, sino una idea. Y tuvo una idea, pero sorprendentemente, no fue por lo que había dentro de la sangre sino por la gota misma. Si Viper de alguna manera puede implementar registros en una gota de sangre como esta, ¿no puedo hacer algo similar? No de la misma manera, pero algo similar. Pensando en ello, su meditación reflexiva a la vista, ya que estaba completamente en su propio pequeño mundo, ¿no contenía cada parte de él una parte de sus registros? Sí, lo estoy probando. Todavía inspirado por sus pensamientos, abrió la tapa del caldero y, sin dudarlo, vertió su propia sangre, infundida con sangre de la víbora maléfica. Con indiferencia, tiró el best core y comenzó a concentrar todo lo que tenía en el caldero. La sangre instantáneamente trató de penetrar y corroer el núcleo, pero Jack no lo permitió. En cambio, comenzó a ayudar al núcleo a defenderse. Esta fue la razón por la que usó este caldero. El maná que infundió en Best Core fue hecho para imitar el maná actual dentro de él, amplificándolo en lugar de debilitarlo. Su sangre que rodeaba el núcleo trató de penetrar en él, pero en cambio se vio consumida por el rayo. La afinidad con el rayo tenía la capacidad inherente de descomponer el maná. Ser golpeado por la magia del rayo también destruiría el maná de lo que estaba dentro de lo que golpeó. Esto también significaba que si usabas magia de relámpagos en una persona, consumiría parte de su maná junto con su salud si lograbas hacer daño. ¿Qué significó esto para su sangre? Significaba que el rayo del Best Core eliminó el maná en la sangre a su alrededor, drenando su toxicidad a un ritmo rápido mientras Jack le permitía ganar. No estaba seguro exactamente de cuánto tiempo tomó, pero pronto la sangre se drenó por completo de todo rastro de toxicidad y parecía casi inerte. Pero Jack sabía que no lo era, porque aún contenía algunos elementos de Jack que el rayo no podía destruir. Porque si bien el rayo podía destruir todo el veneno basado en el maná, no pudo destruir el veneno que se basaba completamente en la energía vital. Recordando todo el camino hasta el momento en que consumió la amalgama para pasar la mazmorra de desafío donde encontró su primer veneno real basado en la vitalidad. Durante la prueba de la miríada de toxinas, se le infligieron aún más tipos de toxinas basadas en la vitalidad, así como innumerables otros tipos. Había aprendido de eso, y ahora partes del veneno dentro de su sangre estaban basadas en la vitalidad. Tomó el control de esta energía cuando comenzó a forzarla en el Best Core, encontrando mucha resistencia. Con la mayoría de los otros tipos de veneno eliminados en la sangre, era mucho más fácil aislar lo que estaba basado en la vitalidad y moverlo. Pasó más tiempo mientras Jack infundía lentamente esta energía vital en el Best Core, con cuidado de no romperlo. Una vez que terminó, vació rápidamente todo el caldero y una vez más vertió sangre nueva. Continuó el proceso una vez más, ya que lentamente el Best Core se vio afectado. Hawke y Mistie, ya que aparentemente estos eran oficialmente sus nombres ahora, habían terminado de volver a dibujar el círculo unos días antes. El humano todavía estaba sentado allí haciendo su extraño ritual.
Hawke ya había expresado que este era el mismo método que usaba para hacer las botellas pequeñas que restauraban los recursos o preparaban venenos mortales, por lo que Misty estaba algo interesada. Lo observaron mientras seguía trabajando, y al cuarto día, vieron crecer una pequeña sonrisa en sus labios. Los dos halcones pensaron que el humano estaba a punto de terminar, y justo cuando intentaban inspeccionar más de cerca, algo sucedió. Sus manos comenzaron a brillar con un color verde oscuro cuando inyectó algo en todo el brebaje. Unos segundos después, sintieron un cambio. Una presencia apareció de repente por una fracción de segundo, pero fue suficiente para que ambos se congelaran por completo y se desmayaran por un momento. Como si hubiera aparecido el heraldo de la muerte y la destrucción, una mano escamada fantasmal emergió del vacío y tocó el caldero antes de desaparecer con la misma rapidez. Ambos sabían que en realidad no había sucedido, sino que era solo una representación de un concepto o poder mucho más allá de su comprensión, pero lo que sí sabían era que una existencia suprema estaba asociada con el ser humano. Solo afirmando su decisión aún más. Jack abrió los ojos cuando estaba cerca de terminar el proceso de elaboración. Activó Touch of the Malefic Vapor para el empujón final, inyectando el veneno más concentrado que pudo. Trató de imitar el veneno basado en la vitalidad que había hecho hace tanto tiempo, y aunque solo tuvo un éxito parcial, hizo el trabajo. Su inspiración se desvaneció mientras su sonrisa crecía. Lo primero que lo saludó fue una notificación que no había visto en mucho tiempo. Asterisco, timbre. Asterisco, veneno de víbora maléfica, ha sido activado. El poder trascendente de Malefic Vapor ha aumentado con fuerza la rareza de tu creación a raro, aumentando sustancialmente todos los efectos. Era el tipo de habilidad pasiva que olvidas tan fácilmente. Todo lo que hizo, lo hizo entre bastidores. Especialmente el efecto de bonificación que acababa de activarse. Era un efecto que, francamente, parecía demasiado fuerte para una mera habilidad rara, pero, de nuevo, casi nunca se activaba. Pero cuando lo hizo, condujo a algo bueno. Asterisco has creado con éxito, Malefic Beast Orb, Rare, se ha realizado un nuevo tipo de creación. Experiencia adicional ganada asterisco. Asterisco, timbre. Profesión, Prodigious Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 72, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Profesión, Prodigious Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 73, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, ha alcanzado el nivel 84, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. 2 niveles pueden parecer mucho, pero Jack había pasado 4 días completos en su meditación reflexiva para hacer el artículo. Todavía estaba por encima de su velocidad promedio actual, pero no demasiado. Después de todo, no era realmente el quien había creado un artículo raro. Hawke sabía que lo que había creado era un Beast Orb, un elemento que las bestias podían consumir de forma muy similar a como los humanos podían consumir elixires. En cambio, a menudo tenía un tipo de efecto diferente, a veces los ayudaba con una afinidad, a veces aumentaba una estadística, pero por lo general no hacía nada. Bueno, nada no es del todo exacto, ya que ayudaría marginalmente a los registros de la bestia, lo que le permitiría alcanzar niveles o evoluciones más altos de lo que lo haría de otra manera. Mirando su creación específica, realmente no se veía tan impresionante. Malefic Beast Orb, raro, un Best Core de Thunder Rock que ahora se ha infundido completamente con energía vital de una fuente externa y se ha transformado a la fuerza en un orbe. Contiene los registros remanentes del Thunder Rock y los registros fragmentados del alquimista que lo ha creado. Efectos desconocidos si se consume. Usos desconocidos en alquimia. Efectos beneficiosos si es consumido por una bestia. Jack sacó el Beast Orb del caldero y se lo mostró a los 2 pájaros que lo miraban boquiabiertos. ¿Será esto de alguna utilidad? Capítulo 164. Tomó otro día reconfigurar una vez más el círculo mágico para la nueva incorporación de Jack. Ambos halcones estaban más que contentos con hacer el trabajo extra requerido para usar el Beast Orb.
Su huevo había sido alimentado lentamente con maná durante el último mes y medio a medida que crecía lentamente, pero aquí, hacia el final, lo habían reducido para dar un empujón final. Una infusión final de energía y registros para impulsar el crecimiento y potenciar el futuro potencial de su pollito. Sin darse cuenta, Jack se había convertido en parte de todo, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo observando cómo los pájaros redibujaban la formación mientras trataba de entender cómo funcionaba. Honestamente, no lo estaba haciendo bien, pero se le ocurrieron algunas ideas. También ayudó a acelerar todo un poco al repartir generosamente pociones de maná, lo que le permitió a Misty trabajar aún más rápido. Después de que todo estuvo hecho, todos fueron a sus posiciones. Se crearon 3 puntos focales dentro de la formación, cada uno correspondiente a un elemento. Por supuesto, Jack estaba al tanto de Beastorm y Storm Elemental Orb, pero no estaba al tanto del elemento final hasta ahora. Mistborn, Unique, un Mistborn otorgado por el sistema al 93º universo recién integrado. Contiene una gran cantidad de energía y registros que permitirán que cualquier bestia que la consuma crezca mucho más rápido y adquiera habilidades mágicas y habilidades relacionadas con el camino del misticismo. Eso, en realidad responde mucho. Jake se había preguntado cómo había tantas bestias de grado D en la Tierra, especialmente en un área como el continente de las nubes con solo 2 de ellas. Claramente no tenían nada que cazar, por lo que deben haber evolucionado al consumir elementos especiales como este o mediante algún tipo de talento natural. Sabía que las bestias podían crecer de nivel sin pelear de varias maneras. Consumir artículos especiales, simplemente a través del tiempo, o estar en áreas seleccionadas y absorber la energía de su entorno. Pero parece que el sistema, literalmente, les tiró un hueso. Por lo que parece, el hueso claramente ya se había consumido en parte. Sin duda, fue lo que permitió que Mestsanhawk evolucionara, y ahora quería usar la energía restante dentro de su polluelo. En su posición en el círculo mágico, Jack estaba en Beastorm, Hawkie estaba en Storm Elemental Orb y Misty estaba en el hueso. Si bien los halcones no podían hablar con él, entendió lo que tenía que hacer. Solo tenía que alimentar el círculo con maná y ayudar a encenderlo. Misty estaría a cargo de todo lo demás. En este punto, solo estaba tomando todo esto como una experiencia de aprendizaje. Obtuvo información sobre el nacimiento y la evolución de las bestias, los círculos mágicos de naturaleza mística y todo mientras ayudaba a un amigo. Lentamente, la formación cobró vida cuando Misty comenzó el ritual. Todos los orbes elementales de la nube comenzaron a brillar cuando se agotó el maná dentro de ellos. En momentos, el interior estaba completamente cubierto con maná de afinidad con el viento extremadamente denso. Jake sintió como si pequeñas cuchillas estuvieran continuamente tratando de cortar su piel. No le causó ningún daño, pero podía imaginar que un humano promedio sería cortado en pequeños pedazos en segundos. Toda esta energía increíblemente densa se vertió lentamente en el pequeño huevo en el centro. Lo vio filtrarse antes de entrar en el huevo, permitiendo que solo la energía más densa y profunda lo afectara. Unos 10 minutos después, comenzó la segunda parte. Hawkie levantó sus alas cuando comenzó a canalizar maná en el círculo, despertando instantáneamente el Storm Elemental Orb. Estalló con energía cuando el denso maná de afinidad por el viento se empapó en el potente maná de afinidad por la tormenta. Pequeños relámpagos comenzaron a saltar de un lado a otro, pero la formación los eliminó rápidamente. Hawkie cayó cansado al suelo después de unos 15 minutos cuando el último relámpago desapareció, y ahora solo quedaba maná puro y maná de afinidad por el viento. Hawkie bebió rápidamente una poción de maná, proporcionada naturalmente por su alquimista residente, mientras se preparaba para ayudar a mantener el círculo. El siguiente fue el Mestsanhawk, Misty. Activó la formación con el Mistborn en ella. Esta parte fue, sin duda, la más sencilla por varias razones. En primer lugar, Misty estaba mucho más acostumbrada a manipular la energía que se encuentra dentro del hueso que cualquier otra. La energía dentro de él también era menor que la de Beastorm y Elemental Orb, ya que en su mayoría ya estaba agotada. Claramente, el propósito de esta formación había sido infundir el huevo con Mistborn y maná de tantos Cloud Elementals como fuera posible,
Lo que significa que la formación fue diseñada principalmente para acomodar el uso de esos dos. Si bien se modificó significativamente para permitir las contribuciones de Jack, no fue una revisión completa. La energía azul profunda salió del hueso mientras volaba por el aire, coloreando ligeramente todo el maná de afinidad con el viento de un color verde azulado. Lentamente comenzó a filtrarse en el huevo mientras Mistie también consumía su propia poción de maná. Esta parte no había tomado tanto tiempo, pero el pájaro aún había gastado una cantidad significativa de maná manteniendo el círculo mágico en marcha desde el principio. Finalmente, fue el turno de Jack. Colocó ambas manos en dos pequeños círculos mágicos en el suelo cuando comenzó a canalizar maná. No se sentía muy diferente a hacer alquimia, la principal diferencia era que en realidad no tenía que controlarlo mucho. Fue como abrir el grifo, lo único que tenía que controlar era la salida. El pequeño Beastorb en su parte del círculo se agrietó y esparció su energía tal como lo había hecho antes el Storm Alamander. Un relámpago denso ascendió, luciendo muy similar a lo que emitía el Storm Alamander también. Estaba bastante claro que su fuente de poder era la misma, probablemente el árbol de rayos gigante en el continente de nubes. Lentamente, estos rayos también fueron eliminados, ya que la densidad de maná solo creció. Pero el maná del Beastorb no era principalmente el del viento o el rayo, sino el maná puro. Había logrado transformar todas las energías vitales dentro de él en su propio maná puro, permitiéndole mezclarse con el maná Thunder Rock. El maná puro se mezcló extremadamente bien en cualquier entorno y se integró fácilmente con el maná denso de afinidad por el viento. El maná puro era incoloro, y lo único que podía hacer que uno lo notara era el aumento de la densidad del maná. Sin embargo, a pesar de que todo era maná puro, una pequeña parte tenía un brillo verde distintivo. Era increíblemente débil, pero todos lo notaron de todos modos. El maná de esa energía verde simplemente se sentía antiguo. Después de que se eliminó todo el maná del rayo, y solo debería permanecer la afinidad con el viento y el maná puro, aunque parte de él con un brillo verde, persistió un tercer elemento. Diminutas chispas moradas que se negaron a ser eliminadas. Ninguno de ellos notó esto, ni siquiera Jack con su inmensa percepción o Mistie controlando la formación. Eran como maná puro, pero, de alguna manera más puro. Continuaron pasando desapercibidos mientras se canalizaban lentamente hacia el huevo junto con la afinidad del viento y el maná puro. Estaban perfectamente integrados con el maná puro y solo parecían ayudar a fortalecerlo. El ritual continuó durante horas mientras los tres canalizaban maná y consumían una poción de maná siempre que era posible. El pequeño huevo en el medio de todo no lucía diferente al anterior, ya que se infundió con energía extremadamente pura y registros. Jake no sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero simplemente lo siguió. Simplemente siguió la corriente mientras alimentaba su maná y mentalmente le dio sus buenos deseos a la pequeña chica. Ojalá crezcas grande y fuerte y un día picotees a un dragón hasta matarlo, pensó Jack, yendo con todo adentro con las vibraciones positivas. O su versión de vibraciones positivas de todos modos. La mayor parte de un día después, el ritual se completó cuando la barrera que rodeaba el círculo mágico se dispersó, revelando a Jack, dos halcones y un solo huevo. Casper se puso de pie y canalizó sus habilidades en la superficie similar al acero mientras tallaba lentamente el intrincado Magiscript. Cada runa era más pequeña que una uña, pero funcionaba sin problemas con el pequeño bolígrafo en esta mano. Era un trabajo tranquilo que disfrutaba mucho. En la esquina se sentó el fantasma de una mujer en meditación mientras se concentraba en absorber el maná cercano de afinidad con la muerte. Toda el área ya se estaba empapando lentamente cuando se erigió el primer pilar no hace mucho tiempo. Con el apoyo del pilón de la civilización, la propagación del maná de afinidad con la muerte solo fue más rápido. Habían sido los cuartos en reclamar un pilón, que honestamente fue mucho más lento de lo previsto. Matar a un grado de tan poco después de la integración era casi inaudito, especialmente para un planeta relativamente pequeño como el de ellos. Claro, todavía había miles de millones de sobrevivientes, pero la gran mayoría no ascendió a mucho, por decirlo amablemente. Se habían tenido muchas discusiones en el campamento.
El consenso general fue que la Santa Iglesia había logrado reclamar la primera y las recompensas asociadas. Principalmente llegaron a esa conclusión porque Casper no se había molestado en hablar. Sabía que era Jack. Tenía que ser. Diablos, cualquier otra cosa sería ridícula. Jake era un progenitor y, por lo tanto, había logrado matar al grado de durante el tutorial y, por lo tanto, tuvo los primeros dibs en el Pailan asociado. A menos que la Tierra tuviera un segundo progenitor, estaba destinado a ser el primero. Algo que Casper dudaba mucho. Uno ya era demasiado para su mísero planeta. Diablos, Casper incluso sabía que no eran los únicos humanos en el universo 93 y que su población de menos de 10.000 millones se consideraba baja. Sin embargo, el planeta Tierra se había convertido en un epicentro de acción. Influenciado por muchas fuentes externas con muchos más recursos de lo habitual para un mundo de su tamaño. Todo comenzó con la sonrisa eterna primordial y se amplificó aún más con el progenitor, Jack. En otras palabras, el tutorial de Casper trajo consigo inmensos beneficios y desafíos para todo su planeta. Él mismo fue uno de esos ejemplos perfectos como un humano convertido en no muerto a través de un ritual y una mazmorra de desafío, la Ire, su novia fantasmal, aún más. Mirando por encima, la identificó y notó que una vez más había subido de nivel. Blake Bright, nivel 73. El nivel era alto, pero la razón principal era que, un monstruo como ella tendía a subir de nivel rápidamente. En este caso, la palabra monstruo no se usó de manera despectiva sino simplemente como un medio de clasificación. Porque la Ire realmente ya no era como los demás. Realmente había muerto durante su tutorial. Casper había hecho un trato para preservar su alma, y esa promesa se había cumplido. Su alma había sido sellada en un collar y Casper tendría que encontrar una manera de ayudarla él mismo. Sin embargo, un día, lo sacaron de su cámara de entrenamiento con un archilich de rango S. Que estuviera entrenando con tal entidad era en sí mismo extraño y lo había hecho respetado por los otros no muertos, pero lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente para él. El Blickvater, creador de la raza no muerta iluminada y uno de los 12 primordiales, le ofreció una bendición e incluso, con un gesto casual, creó un objeto legendario para él en forma de medallón alrededor de su cuello. Más tarde descubrió que se debía a que Jack era tan sobresaliente que el primordial incluso se molestó con él. Casper estaba agradecido por eso, incluso si le había causado un estrés indebido. Y si antes fue tratado de manera diferente por tener un maestro de clase S, seguro que empeoró cuando el padre de la plaga lo bendijo. Se amplificó aún más cuando vieron el nombre de la raza de su novia fantasmal, Blickbright. Llamados fantasmas nobles por muchos, estos espíritus eran del más alto nivel. Bendecidos con inteligencia humana desde sus inicios, a menudo lideraban hordas de espectros. También solo se pueden encontrar dentro de las tierras fantasma, la tierra natal de los no muertos. Esto se debió a que requerían el poder de Blight. Era energía conceptual que solo unos pocos elegidos podían usar, ya que era un concepto creado por el mismo Blickvater, de ahí su nombre. Y como había transformado el alma de la Ire directamente, había hecho un monstruo del escalón más alto. Uno pensaría que esto le daría respeto a la Ire, pero todo fue para él. Debido a que estaba unida a Casper a través de su relicario, la mayoría la consideraba una extensión de sus poderes. Una especie de sirviente, tanto como Casper odiaba ese sentimiento. Hablando de los otros humanos, o bien, humanos resucitados, no muertos, realmente ya tenían un buen grupo reunido. Casi 10.000 muertos vivientes ya habían llegado a este asentamiento, que era bastante considerando que solo alrededor de 135. 000, dicen salieron del tutorial. Como los muertos vivientes, naturalmente, no existían antes de la integración, la forma en que el sistema solucionó esto fue dar una segunda oportunidad a todos los que murieron en las últimas 24 horas antes de la integración. Eso había significado alrededor de 150. 000, muertos vivientes en total. Sin embargo, algunos habían muerto durante el tutorial, por lo que salieron 135. 000. Pero que 10.000 individuos lleguen a su base en un mes sería imposible, si todos fueran no muertos. ¿Qué,
de hecho, la mayoría no lo eran. Solo eran personas que buscaban seguridad o tenían familia allí. Si no fueran no muertos, seguramente tendrían mucho más, pero 10.000 aún era realmente bueno. Mucha gente había trabajado en la elaboración de pequeños tokens para detectar a otros muertos vivientes mientras se encontraban dentro del tutorial y se los entregaron a sus compañeros resucitados. Así es como lograron formar un equipo tan rápido. Y la segunda función de la ficha era localizar el pilón más cercano infundido con maná de afinidad con la muerte. El propósito de la facción de los muertos vivientes no era una dominación a gran escala mundial. Fue solo para labrarse su propio pequeño rincón de la tierra y crear un punto de apoyo. Terminé, dijo Casper mientras terminaba la pequeña placa de metal. Laire abrió los ojos mientras lo miraba. Genial, vamos entonces. Los excavadores y los lanzadores de tierra ya deberían tener la cueva preparada. Sí, dijo, levantándose y estirándose un poco. Laire no dudó en volar hacia él, le dio un pequeño beso en la barbilla y saltó dentro del relicario. Al salir de la casa, vio que el sol había salido mientras se cubría los ojos, más por costumbre que por necesidad. Algunas personas se giraron instantáneamente hacia él, pero él los ignoró a todos mientras caminaba por el bullicioso pueblo que rápidamente se estaba convirtiendo en una ciudad completa. Se estaban construyendo casas grandes en todas partes, y se estaban construyendo muros para mantener alejadas a las bestias y otros atacantes y, al mismo tiempo, ser un gran medio para colocar encantamientos protectores más tarde. Casper evitó a la gente lo mejor que pudo mientras se dirigía al epicentro de la ciudad. Allí, vio a Priscila, ya que claramente lo había estado esperando. ¿Está todo preparado?, preguntó ella, claramente emocionada. Sí. Gran trabajo como siempre, Casper, dijo con una gran sonrisa mientras se acercaba juguetonamente a él y le palmeaba el hombro. Mor simplemente rozó su mano sobre él, de verdad. Sintió que su relicario brillaba un poco al sentir la insatisfacción del fantasma. Priscila también lo notó, pero lo ignoró mientras seguía sonriendo. Realmente deberías concentrarte más en controlar el Blickbright. Sería un error desperdiciar un regalo del padre de la plaga, dijo con indiferencia. Casper ni siquiera se molestó en discutir con ella, simplemente ignoró sus comentarios y se mantuvo firme. Su nombre es Laire, y le irá bien. Creo que ustedes también terminaron con su parte, así que vamos. Los dos, tres contando a Laire, entraron en el edificio central construido como un castillo. Luego buscaron hacia abajo en túneles profundos debajo del castillo hasta que llegaron a una caverna subterránea gigante. En el medio había un gran pilar con muchas placas de acero, todas ellas hechas por Casper antes. La pared alrededor de la caverna también había sido reforzada con metal, e incluso estaban cubiertas con intrincados guiones. Toda la caverna es una cámara ritual gigante. Habían movido el pilar allí ese mismo día, y toda esta caverna se hizo con un propósito en mente. Permitiendo que los vivos se unan a los muertos. Capítulo 165. Hake había hecho una pregunta directa antes de partir para luchar contra el Storm Elemental. ¿Qué hay para mí? Ahora, con toda honestidad, Jake había olvidado esto después de luchar contra el Storm Elemental y de involucrarse emocionalmente en ayudar con el huevo y todo eso. Incluso había ganado una mejora en su habilidad de tiro con arco y algunos niveles, por lo que ya había ganado mucho. Por eso se sorprendió cuando los dos halcones le ofrecieron su pago. Hake estaba actualmente volando bastante lento de regreso a su pequeña ciudad, sosteniendo con cuidado el pequeño huevo con ambas manos cerca de su pecho como si tuviera miedo de dejarlo caer. Estaba bastante seguro de que era más duradero que una roca, pero no se atrevía a arriesgar nada. Tenía un halcón a cada lado, siguiéndolo con indiferencia mientras lo vigilaba. Resulta que su pago fue doble, aunque Jake no estaba seguro de si alguno de ellos calificaba como pago. Lo primero fue el propio huevo. La madre y el padre pájaro habían empujado para que lo recogiera y lo llevara. Claramente aún lo seguirían, pero sintió que estaban tratando de imponerle un papel de padre. La segunda recompensa fueron las aves mismas, según lo que pudo reunir. Claramente no estaban tan apegados a su nido, ya que ambos simplemente le indicaron a Jake que los guiara una vez que terminaron con todo.
Jake no estaba muy seguro de qué hacer con todo esto. Un pájaro de grado en máximo y un grado de temprano lo seguían voluntariamente de regreso a su pequeña base de humanos. Una base donde el más fuerte era Neo, y con toda honestidad, Jake tenía la fuerte sensación de que Hawkeye podía darles una oportunidad a él y a todo su equipo por su dinero, con Misty, naturalmente, capaz de vencerlos a muerte. Toda la situación de los huevos también fue mucho para manejar. ¿Qué esperaban de él los dos halcones? No podía simplemente llevar el huevo así para siempre, y tampoco podía ponerlo en su almacenamiento espacial, ya que contaba como un ser vivo. Estuvo muy cerca de salir del cascarón después del ritual, así que, tal vez solo querían trasladar su nido a su ciudad. Sí, eso tiene sentido. Y como Jake era el único de ellos con manos, seguramente sería el mejor para llevar el huevo. Sí, sigamos con eso, pensó Jake, tratando de engañarse a sí mismo. El viaje de regreso fue muy relajado. Los dos pájaros y un humano ya habían pasado unas horas descansando después del ritual para regenerar algunos recursos antes de partir, así que no era que estuvieran cansados. Todos disfrutaron de un vuelo relajante. Hawkeye seguía dando pequeños consejos aquí y allá, pero claramente ya no se atrevía a besar a Jake. No porque tuviera miedo de su gran poder, fíjate, sino porque llevaba el huevo. Jake se preguntó cómo se había desarrollado la pequeña ciudad mientras él no estaba. Tenían alrededor de 60 personas cuando se fue, y dudaba que hubieran ganado muchas más. Estaba ubicado en un lugar muy remoto, y no era como si realmente estuvieran reclutando. Bueno, en realidad no sabía si lo eran, estaba un poco indiferente. Habían pasado más de 2 semanas desde que se fue la última vez, dejando a Miranda, Neil y Hank para que se ocuparan de todo. No tenía miedo de que sucediera algún desastre con Neil y su grupo alrededor, además, sus entrañas le decían que las cosas estaban bien. Todo el asunto de la ciudad era muy paradójico. Por un lado, era consciente de que tener una ciudad bulliciosa bajo su propiedad podría ganarle innumerables recompensas, pero por otro lado, sonaba como un montón de cosas con las que lidiar. Bueno, Miranda tenía mucho con lo que lidiar, se rió entre dientes, recibiendo una mirada de ambos halcones, quienes ya ni siquiera se molestaron en cuestionar la rareza del humano. Probablemente debería ser un poco menos jefe de mierda y al menos escuchar sus preocupaciones. ¿Ir al estilo de liderazgo visionario, gurú? Bueno, con menos pretensiones. Jake ya tenía hecho su próximo plan, y este incluía quedarse quieto por un tiempo, por lo que debería tener tiempo para lidiar con algunas cosas de hacer una ciudad mágica en medio de un bosque. Jake vio los árboles familiares y el pequeño agujero en las copas que marcaban su valle en la distancia. Lo sintió entrar en el rango de Pailan poco después, ambas aves claramente también notaron la peculiaridad del área. Relájate, esta es mi área, explicó. Si bien no era una explicación muy elaborada, ambos simplemente la aceptaron sin más preguntas mientras lo seguían hasta el valle de abajo. Jake vio que la barrera alrededor del albergue aún estaba activa y, por lo que parecía, nadie había ido allí desde que se fue. Bueno, tal vez Miranda lo había hecho, pero estaba bien. No sabía si algunas de sus habilidades requerían la proximidad al pilón o algo así, pero el hecho de que no hubiera muchas señales de actividad significaba que no tenían que refugiarse en el albergue. Jake miró la cabaña mientras atravesaba la barrera sin ningún problema. Los dos pájaros que estaban afuera trataron de seguirlos, pero no pudieron pasar. Sin embargo, justo cuando Jack pensaba en cómo dejarlos pasar, de repente pudieron entrar. Ambos lo miraron confundidos, pero él solo se encogió de hombros. Cosas del sistema. Una explicación que hasta los pájaros compraban al por mayor. Dentro del albergue, Jake pudo ver que estaba equivocado en una cosa, había gente allí. Se colocaron varios muebles de madera alrededor del albergue, como una mesa y sillas. Incluso habían movido las estanterías que había colocado dentro a un lugar mejor. Jake vio que la silla cercana a las estanterías había sido utilizada y supuso que era Miranda quien había venido allí para leer y sacar los libros. Probablemente no se atrevió a sacar los libros de la cabaña ya que era de su propiedad, no es que a él le hubiera importado. Los dos pájaros saltaron sobre las tablas del suelo mientras se dirigían lentamente hacia él.
Miraron a su alrededor con curiosidad. Misty se acercó a una de las paredes y se inclinó muy cerca. Jake estaba bastante seguro de que el pájaro estaba mirando la magia que Hank había usado para reforzar el edificio, pero no podía estar seguro. Bueno, si ustedes dos se establecen aquí, creo que el valle sería el mejor lugar. Está destinado a ser mi área privada, por lo que no debería haber otros viniendo aquí con tanta frecuencia, explicó Jake. ¿Has un nido en algún lugar y, por favor, recuperas el huevo? Jake seguía de pie con torpeza, sosteniendo el huevo en forma de copa con ambas manos. Odiaba sentir que llevaba porcelana preciosa, pero no podía dejarla en algún lado. Los pájaros se miraron juguetonamente antes de saltar fuera de la casa, ignorando por completo a Jake. Será mejor que hagas un nido, o haré una tortilla, o, ¿a quién engaño? Jake entró en el dormitorio y se sentó en la cama, enrollando con cuidado la manta y dándole la forma de un nido para colocarla. ¿Necesita calor como un huevo normal? No debería, ¿verdad? Esa y muchas otras dificultades molestaron a Jake cuando vio a los dos pájaros aterrizar en la parte superior de su cabaña en su esfera. Parecían mirar a su alrededor mientras se hacían sonidos de pájaros, ambos volando en diferentes direcciones. El pobre humano se quedó en el albergue mientras los dos halcones encontraban un buen lugar para colocar su nuevo nido. Jake acarició el huevo con la mano, sintiendo lo cálido que estaba y la densa energía que contenía. Había cambiado ligeramente después del ritual, pero aún parecía un huevo normal en la mayoría de los aspectos. El tiempo pasó mientras Jake hundía partes de su conciencia en el entorno para inspeccionar el área afectada por el pilón. Solo pudo tener una sensación general de que el área afectada se había expandido y no mucho más. Consideró que Miranda tenía mejores habilidades para administrar la ciudad que él debido a su profesión. Y hablando de Miranda, la mujer acababa de llegar a la entrada del valle. No sabía si ella sabía que él estaba allí, así que hizo lo correcto y se levantó. Envolvió la manta y el huevo mientras lo sacaba por la puerta. Miranda se había estado reuniendo con Hank sobre la casa comunal recién terminada y a quién asignarle. Habían ganado un pequeño grupo de 15 o más sobrevivientes que habían tropezado con su ciudad por accidente. Bueno, no del todo por accidente, ya que tenían un lanzador con una habilidad de detección de maná como la de ella, y él había notado la peculiaridad del área. Fue entonces cuando sintió que una presencia entraba en el área afectada por el pilón. La presencia masiva la hizo temblar internamente mientras trataba de mantener la calma. Ella ya sabía por experiencia que no podía detectar cuando el dueño estaba allí, así que esto claramente era algo más. No estaba segura de si había uno o dos, pero de alguna manera tenía que no entrar en pánico. El problema era que se dirigían directamente hacia el pilón. ¿Están tratando de quitárselo? Sus primeros pensamientos fueron lógicos. Lo que sea que había entrado era mucho más fuerte que cualquier cosa anterior. Incluso comparado con el aura combinada de Abby y todos sus matones, esto se sentía mucho más peligroso. Sin embargo, su habilidad de intuición no reaccionó en absoluto. Por supuesto, era completamente posible que lo que fuera que había venido fuera demasiado fuerte para que su habilidad trabajara, pero tenía que hacer algo. Reforzando sus emociones, se excusó de la reunión y recibió una mirada preocupada de Hank, quien claramente había notado que algo andaba mal. Salió corriendo del edificio mientras se dirigía al valle. Sintió que las presencias ya estaban allí, justo en el pilón. Con cuidado, se coló, ya que parecía que los invasores estaban registrando el área. En este punto, estaba segura de que había más de uno. Todo lo que quería hacer era confirmar que la barrera todavía estaba allí. Neil y su grupo estaban fuera en ese momento, pero deberían regresar en unas pocas horas. Si permanecen ocupados hasta entonces, tal vez podamos. Se quedó congelada justo cuando el albergue entró en su línea de visión y vio al propietario sentado en los escalones que conducían a la pequeña terraza del albergue. Estaba abrazando una manta con un pequeño huevo dentro, mirándola. A continuación, vio dos pájaros aterrizar en el techo de la cabaña, su aura combinada se cernía sobre ella. No pudo evitar usar identifícalos, obteniendo una respuesta muy esperada para el primero. Gelson Hawk, el Biel. Pero se tensó cuando vio el segundo.
Halcón canción mística, el Biel. ¿Ese, grado D? ¿Qué demonios estaba pasando? Oh, hola Miranda, dijo Jack mientras saludaba a la mujer que estaba congelada, solo mirándolo a él y a sus amigos emplumados. Ven aquí, estos dos no van a hacer nada. Bien. Preguntó la última parte a los dos pájaros, quienes miraron con curiosidad a la hembra humana. Hicieron la versión de los pájaros de encogerse de hombros antes de continuar armando un nido en uno de los árboles más pequeños cerca del albergue. Miranda se acercó lentamente cuando vio que el pájaro que no era de grado de invocaba la magia del viento para cortar el árbol en la forma deseada mientras ensamblaban lentamente una estructura similar a un nido encima. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, la confusión clara en su rostro. Ah, bueno, Pelson Rock es mi amigo Hawkie, y el otro es Misty, su pareja. Este es su huevo, dijo, mostrando el pequeño huevo en su paquete de mantas. Les ayudé a hacer algunas cosas y ahora decidieron quedarse aquí. La mujer se quedó un poco allí, tratando de procesar todo. Se tomó unos momentos antes de finalmente preguntar. ¿El Mestsan Hawk es de grado D? Sí. Hake respondió, un poco confundido. Espera, la pregunta era retórica, no sonaba retórica. ¿Estás seguro de esto? ¿No es peligroso? ¿Por qué sería? A menos que la gente sea estúpida y la moleste demasiado, dudo que se moleste con un grupo de humanos de grado E. Además, ella entiende que este es mi territorio y seguimos mis reglas, explicó Jack. Gritó. El halcón lo afirmó gustosamente. Sin darse cuenta, tanto Hawkie como Misty realmente habían reconocido a Jack como el ser superior entre ellos. El hecho de que él fuera el más fuerte, o al menos capaz de matar enemigos que ellos no podían, ayudó a cimentar eso. ¿Y cómo?, preguntó Miranda, todavía tratando, y fallando, de entender toda la situación. ¿Había domesticado a una maldita bestia de grado D o qué? Como dije, los ayudé. Más específicamente, maté a un elemental de grado D para los dos, y luego los ayudé con un ritual para este pequeño, dijo Jack, mostrando una vez más el huevo. Está bien, dijo Miranda, frotándose las cejas. Podía sentir que le venía un dolor de cabeza, pero decidió concentrarse en el asunto en cuestión. Si la situación es segura, ¿podemos hablar? Han pasado bastantes cosas durante tu ausencia. Claro, entremos, dijo mientras se levantaba y conducía a Miranda a la cabaña, donde ambos se sentaron a la mesa. Miranda comenzó a explicar lo que había estado sucediendo mientras él no estaba y le informó sobre los recién llegados, sus pasos para erradicar a los posibles alborotadores y sus proyectos de construcción actuales. Estaba feliz de saber que habían marcado su valle como fuera de los límites, ya que le gustaba su privacidad. Tampoco dudaba de que una bestia de grado D y su compañero que ahora vivían allí también ayudarían a mantener alejada a la gente. Construir casas comunales también era una buena idea por el momento, y estuvo totalmente de acuerdo con dejar la mayoría de los árboles en pie para no arruinar el ambiente forestal. También ayudó al área en general al proporcionar cobertura desde arriba, y estaba seguro de que algunas clases o profesiones podrían usar los árboles para algo beneficioso. A continuación, Miranda habló sobre sus planes de expansión y sus planes de contactar al fuerte cercano. O bueno, más bien le estaba pidiendo permiso a Jack. No sabemos cuántas personas hay allí o sus niveles, pero deberían ser al menos unos cientos, tal vez incluso unos pocos miles. Podría resultar peligroso que se integren con nosotros sin que toda nuestra base se asimile. Si realmente nos superan en número por tantos, no sería raro que exigieran algún tipo de posición de liderazgo, tal vez incluso el título de señor de la ciudad, y sí. Miranda, dijo Jack. Te nombré señor de la ciudad, fin de la historia. Si quieres darles posiciones con influencia, depende de ti, no de mí. Simplemente no renuncies a tu posición sin al menos preguntarme primero si ya no la quieres. ¿No es así? Simplemente no estoy seguro de cómo vamos a lidiar con números abrumadores. Ni siquiera somos 100 personas, y es probable que tengan decenas de veces nuestro número. Si se nos oponen, ellos. Entonces pueden irse a la mierda. Periodo. Esta es nuestra ciudad, mi ciudad. Si no pueden aceptar eso,
pueden quedarse donde están. Estoy bien permitiéndoles venir, pero está en nuestros términos, dijo Jack, sin dejar espacio para la discusión. Creo que será difícil para la gente aceptar eso. Bueno, mierda dura. El mundo ha cambiado. Y tengo una idea bastante buena de cómo convencerlos, dijo Jack con una sonrisa. Mañana por la mañana al amanecer. Exclamó, confundida. Vamos y les damos la oferta mañana. Reúne a los que creas que deberían venir. ¿Vas a venir a lo largo?, preguntó Miranda, un poco expectante. Sí, lo soy, respondió con una leve risa mientras miraba por la ventana y vio que el nido estaba casi terminado. Y creo que traeré a un amigo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.